Bueno, buenas tardes, jóvenes. Vamos hoy para la unidad número 4, que es la auditoría del capital. Como ustedes sabrán, evaluamos la unidad 1 y 2 con el parcial que tuvimos. Todo el mundo revisó su nota, ¿verdad? Ahí está el primer parcial, 7 alumnos que tenemos y ahí está su nota, una nota muy buena. ¿Verdad? Porque fue la nota entre 17 y 20 y el examen valía creo que 20 puntos. Déjenme verificar. O sea que fue una nota excelente. Yo estoy muy contenta. Sí. O sea que todos quedaron en nota sobresaliente. Eso espero ya para el segundo parcial. En el segundo parcial vamos a evaluar la unidad 3, que son los gastos pagados por anticipado, que tenemos los videos también en la plataforma, la unidad 4, que es la auditoría a los pasivos, que son los compromisos que tiene la empresa. Tenemos también, hay 2 videos montados y tenemos hoy la unidad número 5 que la vamos a abrir ahora frente a ustedes. Ya entonces, vamos a activar la edición y vamos a mostrar el tema. Lo único que, como siempre, por favor, no empiecen a hacer las tareas porque las que están ahí son las del semestre pasado y ustedes saben que yo cambio los ejercicios. Muchos de los ejercicios los cambio, así que estas tareas que están aquí todavía no pueden hacerla, que vamos a modificar algunos que otros términos, ¿verdad? Entonces vamos a ver el material que tenemos del capital. El capital contable el capital es el aporte que hacen los dueños a la sociedad o a la empresa, porque hay empresas de único dueño y empresas que su capital está constituido en acciones, que es la que más conocemos, que se llaman sociedades comerciales. El auditor, para revisar esta área, tiene que hacer varias pruebas, pero lo más importante es verificar quiénes son los que poseen esas acciones y si están debidamente registradas en la contabilidad. Entonces vamos a chequear el material, ¿verdad? Vamos a ver la NIA y todo lo demás. Dice que, como hemos visto, la ecuación fundamental de la contabilidad es que los activos es igual a pasivo más capital, de ahí parte todo de nosotros. Entonces, donde los activos son los recursos, los pasivos, las obligaciones y el capital, el aporte que hacen los dueños a la misma. Pero, como ustedes ven, cuando yo adquiero recursos a través de deuda, está del otro lado de la ecuación contable. O sea, el capital y los pasivos son compromisos. Claro está que el capital contable, si la empresa quiebra, los accionistas pueden que no reciban o no reciban nada de lo que aportaron o solo reciban una parte, mientras que los pasivos son obligaciones que yo tengo que cumplir sí o sí. Esa es la diferencia entre pasivo y capital contable. Recordemos que una empresa se constituye financieramente por los aportes que hacen los socios que están aquí en el capital contable y que luego, déjenme ver si hay alguien esperando, no, y que luego podrá obtener créditos, o sea, buscar financiamiento tanto de bancos o proveedores para financiar el negocio. Por eso es que el pasivo y el capital contable están del otro lado de la ecuación, ¿verdad? Los dueños de la empresa, los aportes pueden ser de diferentes formas. Puede ser en efectivo o puede ser en naturaleza, o en especie, perdón. En efectivo, empezamos a admitir a Yorberis. ¿Ok? Bien.
Ya te admitimos, estamos grabando, no te preocupes. O sea que cuando tú vas a hacerte socio en una empresa, necesariamente no es en efectivo que tú pones tu aporte. También puede ser en equipos, tanto equipo de cómputo, edificaciones, terrenos y equipo de transporte, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, se observa que en este negocio varios socios que es, de esta sociedad que es SRL, constituida bajo la ley 479-08, el aporte de ellos fue, una parte fue en especie y otros fueron en naturaleza. Efectivo y cheque es lo mismo, cuasi efectivo, se llama en naturaleza y aquí en especie. Cuando sumamos aquí 50, 100, 150, 265,000 pesos hay aquí en aporte. Miren la suma ahí abajo. Como se puede apreciar, el total aportado por los socios es 265,000, dentro de los cuales hay 100,000 en naturaleza y 165,000 en especie. Ahora, ¿qué yo le doy a quien aporta en la empresa? Que aporte el capital al socio, acciones. El equivalente en acciones a lo que ellos han aportado. Ahora, ¿cuántas acciones yo le doy? Eso va a depender de la constitución. Las sociedades comerciales se constituyen bajo la ley 479-08. Hay varios tipos de sociedades comerciales, pero las que más conocemos son las SRL, las EIRL, empresas individuales de responsabilidad limitada, las SAS, sociedades anónimas simplificadas, y las SA. Hay tres o cuatro más formas de constituirse, pero no es común en República Dominicana en comandita por acción, en comandita simple, etcétera. Nosotros casi no tenemos ese tipo de sociedades. Ahora, entonces, esto que aportaron los socios se llama capital suscrito y pagado. O sea, el que está vendido, suscrito y pagado, ¿verdad? Las acciones se suscriben a nombre de esos socios ABCD y ellos lo pagan. Ahora, el capital autorizado es hasta el monto que la ley le ha aprobado a emitir. O sea, yo tengo un capital autorizado de 1 millón de pesos, pero suscrito y pagado tengo 265,000. O sea que me queda una parte para yo vender. ¿Y por qué el capital autorizado tiene un límite? Porque hay que pagar impuestos constitutivos. ¿A dónde hay que pagar impuestos? ¿Quién se acuerda de ustedes? ¿De dónde hay que pagar esos impuestos? Para constituir una sociedad comercial tenemos que pagar impuestos. ¿En dónde? La dejo ahí, ¿no? En la DGI. Es una parte, la DGI, que hay que pagar un 1% del total de capital autorizado para que te den el RNC, ¿verdad? Y en la Cámara de Comercio y Producción para que te den el registro mercantil. O sea, esos impuestos que tú pagas, tanto en la DGI y en la Cámara de Comercio, dependen de tu capital autorizado que está en los estatutos. ¿Quién sabe qué son los estatutos? ¿Los estatutos? ¿Qué son los estatutos? Los estatutos, entonces, son un documento donde se plasma cómo se va a manejar el negocio, dónde va a estar ubicado, cuál va a ser su actividad principal, quiénes son los socios, cada qué tiempo se va a reunir. Todo ese pliego de indicaciones que tiene una sociedad se escriben y eso se llaman estatutos constitutivos. ¿Ok? Esos son los estatutos. Es como el acta de nacimiento
de un negocio. Y ahí se plasma todo en los estatutos. Los estatutos generalmente no lo hacemos los contadores, sino que lo hace un abogado. Así que anoten por ahí, buscar en Google ejemplos de estatutos para que ustedes sepan que esto hay que hacerlo antes de nosotros constituir una sociedad comercial. Entonces, en la medida que la empresa vaya realizando transacciones, va a obtener ganancias o pérdidas, los cuales las ganancias o pérdidas van a aumentar el capital o lo van a disminuir, dependiendo del resultado de mis operaciones. ¿Ok? Entonces, el capital contable, como está aquí, se define como el aporte, perdón, realizado por los socios o dueños de la misma para su financiamiento, o sea, para que la empresa empiece a operar y le confiere a quien aporta capital derecho sobre el negocio. Cuando un socio aporta en una empresa, ¿qué es lo que espera de ella? ¿Quién me dice? Vamos a ver, vamos a abrir esos micrófonos, que estamos lentos. ¿Qué espera un socio cuando aporta en naturaleza o en especie a una sociedad comercial? ¿Qué le espera? Ganancias, maestra. Exactamente, Smelling. Ganancia. Nadie invierte por amor al arte. Bueno, hay algunas personas que tienen fondos y tienen causas y son ONG, pero lo que estamos tratando aquí son empresas lucrativas que buscan lucro. Entonces, yo estoy poniendo 100.000 pesos, pero yo espero para atrás que tú me lo devuelvas eso en medio millón, mínimo, ¿verdad? O sea, yo invierto con la expectativa de obtener, como dijo Smelling Brito, beneficio. Ok. Entonces, yo estoy financiando el negocio para que opere, pero para que tenga ganancia y tú me lo vayas devolviendo en forma de dividendos, ¿verdad que sí? Entonces, el capital que es el aporte de los socios, le da derecho a estos propietarios sobre qué? Los activos netos que surgen por las aportaciones de los dueños, por las transacciones y los eventos o actividades que hace la entidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a recibir para atrás lo que yo he aportado? En forma de dividendos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se clasifica el capital contable? Que lo debe saber el auditor. Capital autorizado. ¿Cuál es ese? El que está en los estatutos. El monto límite hasta donde yo puedo emitir acciones. 1 millón de pesos, por ejemplo. El capital suscrito y pagado son aquellas acciones que ya se han vendido, lo dice su nombre. Entonces, en el caso anterior del 1 millón de pesos que está autorizado en los estatutos y hemos pagado impuestos sobre ese 1 millón de pesos en la DGI, en la Cámara de Comercio, eh, yo suscribí y pagaron 265.000 pesos. Y el capital pagado, ya en este caso, es cuando yo empiezo a operar, tengo pérdida o tengo ganancia, eso me va a dar lo que le llaman capital contable o pagado. De acuerdo, estamos viendo el material, ¿verdad? Del capital. De acuerdo a lo que vimos antes de los aportes en naturaleza y en especie, además, en esta sección de capital aparecen estas cuentas. Por ejemplo, acciones en tesorería. ¿Qué son las acciones en tesorería? Acciones que ya hemos vendido y la empresa vuelve a comprarla. ¿Por qué? Bueno, porque queremos menos socios. Nicauri, Liz, Amaury y Smelling aportaron a esta empresa 200.000 pesos cada uno en especie y naturaleza. 800.000 capital suscrito y pagado. Y
eh, el autorizado es 2 millones de pesos. Ahora bien, Smelling es una persona muy complicada y nos está dando mucho contratiempo a los otros tres socios. Y Smelling dicen, o nosotros le proponemos a Smelling, Smelling, te vamos a comprar tus acciones. Te vamos a dar, tú diste 200.000, te ofrecemos 400.000 para sacarte del negocio. O sea, no así, pero es una forma de decirlo, ¿verdad? Porque no está dando mucho problema, no está integrada, no comprende la temática del negocio, los motivos sobran. Entonces, esas acciones la puede comprar la misma empresa y ponerlas en tesorería. O sea, ni Nicauri, ni Liz, ni Amaury tenemos dinero para comprar las acciones. Entonces, la empresa sí tiene dinero y le compramos a Smelly y esas acciones que ya fueron emitidas, las recompramos. Entonces, esas acciones están en tesorería. ¿Ok? Una consulta, maestra, y disculpe que me No, no interrumpa. hay problema. Eh, y si en caso de que esa persona se oponga a hacer esa venta, ¿qué sucedería o qué acontecería en ese caso? No hay que seguir con ella. No hay forma. No hay forma legal de sacarla. O sea, no hay ninguna forma, ningún método de que se pueda sacar. Bueno, lo que podemos, los tres que estamos manejando el negocio, tenemos voz y voto, y siempre vamos a hacer lo que nosotros querramos, porque ella es un solo voto. Por eso es que se hacen las asambleas. ¿Te entiendes? Entonces, en la asamblea, Esmelín no va a poder hacer nada, aunque quiera, porque ella no va a tener quórum, ¿verdad? Entonces, trabajaremos con ella hasta que Dios quiera. No hay forma de sacar. Gracias, maestra. Entonces, reserva legal. La reserva legal es un por ciento que las ley 479-08 establece que las empresas no pueden dar en dividendo todo lo que se ganan y le permite que de la ganancia del año reserven hasta el 10% del capital para las eventualidades. Porque cuando hay ganancia, los socios caen como pirañas en ocasiones que le den su cuarto, pero la empresa no puede dar todo lo que gana porque están las eventualidades. Entonces la misma ley dice, no, 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 se ganaron 1 millón, pueden reservar 10.000, 100.000 pesos para, para no quedarse sin liquidez, ¿verdad que sí? Esa es la reserva legal. Los resultados de ejercicios anteriores, eso nosotros le llamamos a eso utilidades retenidas. Ese es sinónimo de utilidades retenidas. Ahí, contablemente, yo voy poniendo las utilidades que hemos obtenido y las pérdidas también, ¿verdad? Entonces, se llaman utilidades retenidas o resultado de años anteriores. Los que no ganamos en el año, utilidades del periodo. Reservas especiales, si en la asamblea acordamos que vamos a hacer una reserva para futuras liquidaciones de los empleados que ya tienen más de 5 años cada uno y que vamos a hacer una reserva para hacer una ampliación en el 2028, nosotros de las utilidades podemos hacer estas reservas especiales. ¿Ok? Pero la única que la ley me va a permitir libre de impuesto es la legal. Estas reservas especiales para fines impositivas no reducen la ganancia. ¿Ok? Entonces, esas reservas especiales deben ser pactadas en las asambleas generales. Superávit o déficit en revaluación de activos. Bueno, ustedes saben que con el tiempo los activos fijos, especialmente, un momentito. Bye, bye. Ok, jóvenes, espérense un momentito que se me fue a mí. Eh, Aquí está. Ustedes saben que yo, un terreno o un edificio que yo compré en el 2020
Si yo lo taso, va a costar más, aunque esté depreciado, incluso de lo que yo pagué en ese año por la plusvalía. Entonces, esas revaluaciones que pueden ser por encima del valor del libro o por debajo de valor del libro, eso aumenta o disminuye el capital, superávit o déficit. Y aporte para futuras capitalizaciones, ¿verdad? Entonces, eso es como una especie de reserva especial para el... AMFP. Dime, More, yo estoy aquí en el lado... Perdone, joven, esto es en vivo. Aquí está, estas cuentas que están aquí. Yo voy a poner un control de lectura para que ustedes busquen. Le voy a mandar también la copia del libro de auditoría de la sección de capital para que ustedes todos estos términos lo busquen con más detenimiento, ¿ok? Según la NIF, para las pymes, que es la que estamos aplicando en República Dominicana, el capital contable de una entidad establece varios aspectos específicos sobre los mismos. Por ejemplo, aquí dice en la sección 2 que el patrimonio o el capital es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Imagínense, oigan la definición de la NIF. Ok, o sea, usted coge los activos, le resta los pasivos y eso le da el capital. Es como la ecuación fundamental, vamos a ver aquí arriba, la ecuación fundamental por despeje, ¿verdad? Mírenlo aquí. Los activos reconocidos menos los pasivos es igual al capital. Si ponemos el capital de este lado de la igualdad, decimos que el capital es igual a activos menos pasivos. Eso es lo que dice la NIF. Lo dice con otras palabras, pero aquí está de nuevo para que lo vean, que es el resultado o residuo de usted restar los activos menos los pasivos. Se puede subclasificar en el estado de situación financiera. Por ejemplo, en una sociedad por acciones, las subclasificaciones pueden incluir fondos aportados por los accionistas, las ganancias y las ganancias o pérdidas reconocidas directamente que afectan el capital. En el estado de situación financiera, el capital va colocado en el estado de situación o el balance general. Acuérdense que activo es igual a pasivo más capital, ¿verdad? En la sección del 4, que trata los estados de situación o balance general, describe que las empresas deben de revelar claramente qué clase de capital o patrimonio tienen, como por ejemplo, capital suscrito y pagado, ahí dice desembolsado, primas de emisión en acciones, ganancias acumuladas, ingresos y gastos. O sea, ¿qué dice la NIF? Que hay que poner la sección de capital bien detallada. En la NIF, en la sección 22 de la NIF establece que nosotros debemos de clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio y trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúan como inversores en el capital. Esto quiere decir que nosotros, cuando vamos a auditar una empresa, debemos de saber cómo está organizado el capital. Si como una persona física o como una sociedad comercial. Y si es una sociedad comercial, ¿cuál tipo? SRL, SA, SAS, ¿verdad?
o EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada, en comandita simple y en comandita por acciones. Son 6. Entonces, ¿cómo está organizada la sección de capital de esta empresa que nosotros vamos a revisar? Eso ustedes lo leen. Los objetivos básicos, cuando vamos a auditar el capital, debemos realizar pruebas para examinar el capital contable. También debemos proporcionar una seguridad razonable orientada a satisfacer al auditor externo sobre lo adecuado de las afirmaciones realizadas por la gerencia. O sea, dice que el capital suscrito y pagado es $500,000. La empresa que estoy auditando, ¿quiénes son los poseedores de esas acciones? Me tienen que dar el listado, ¿verdad? El libro de acciones tiene dos partes. Una parte que se le da a quien la adquiere y la otra parte se queda en la empresa como evidencia. Entonces me tienen que dar esa evidencia como auditora para yo clasificar las acciones que tiene Amaury, que tiene Nicauri, que tiene Yorbelis y Smelling en la empresa, ¿verdad? Y Liz Peña. Entonces, lo que aportaron cada una lo tengo que ver en el libro de acciones y debe de cuadrar con lo que dice de capital en el estado de situación que me dio la empresa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Asegurar que el patrimonio total que está en circulación o suscrito y pagado coincide con el que está en los estados financieros y si ha habido cambios darle seguimiento, si ha aumentado el capital o ha disminuido el capital. Buscamos esa cuenta que se llama utilidades retenidas para ver los movimientos, porque el estado de resultados se prepara primero para ver si hay ganancias o pérdidas para sumársela o disminuírsela al capital. Los objetivos específicos, mírenlo ahí, que ya yo les dije, comprobar que los saldos y movimientos de la sección de capital está de acuerdo con quién? Con las escrituras constitutivas. ¿Cuál es un sinónimo de escritura constitutiva? Que lo dijimos ahorita. Los estatutos. Escritura constitutiva, cuando hicimos la sociedad comercial, yo le dije que se hace un documento donde se pone cómo se va a manejar el negocio y muchas cosas más. Eso se llama estatutos o escrituras constitutivas. Entonces yo tengo que ver los estatutos y compararlos con lo que está en los estados financieros. Verificar el régimen legal aplicable, o sea, verificar cómo está constituida esta sociedad según la ley 47908 y los acuerdos que hay entre accionista y la administración, que también están en los estatutos. Verificar los saldos de las cuentas de capital que estén debidamente registrados y valorados como correspondan en la realidad. Verificar que los conceptos que integran el capital contable están debidamente valuados, o sea, capital suscrito y pagado, reserva legal, dividendos, superávit o déficit, todo eso que esté debidamente separado en la sección de capital. Verificar los movimientos de capital, o sea, el aumento y las disminuciones, las reservas que se han hecho, si estas están debidamente autorizadas y se ha hecho según conforme a la ley vigente. Recuérdense que la reserva legal, como yo le dije, tú puedes reservar hasta el 10% de tu capital autorizado. Yo tengo que verificar eso como auditora, que eso no se sobrepase según la normativa vigente. Verificar que las cuentas están correctamente descritas y que se presentan conforme con las NIF. Determinar la eficiencia de las restricciones y controles que existen para ayudar a implementar lo que falte
determinar que estas restricciones de las ventas de acciones o la recompra de acciones se hagan según los estatutos y comprobar que están debidamente presentados en los estados financieros. ¿Ok? Tenemos nosotros técnicas para hacer esto, ¿verdad? Para nosotros revisar el capital contable. En esta parte vamos a ver qué procedimiento vamos a hacer. Primero, revisar y evaluar la solidez o debilidades del sistema de control interno. Cómo se venden las acciones, quiénes toman las decisiones, si es la asamblea, si se cumple con lo que dice los estatutos, la Cámara de Comercio y la ley y las leyes, ¿verdad? Vamos a realizar pruebas de cumplimiento y determinar la extensión y oportunidad de cómo vamos a aplicar la auditoría de esta cuenta de capital. Preparar una carta o informe del resultado, o sea, una carta a la gerencia. Como hemos visto en los tres auditorías anteriores, cada vez yo termino de auditar una cuenta, yo debo hacer una carta a la gerencia. Y ahí me dice, prepárate un informe con el resultado del trabajo de auditoría y las conclusiones que tú alcanzaste y los comentarios acerca de la solidez o las debilidades que hemos encontrado del control interno. Y si hay acciones que requieren que la empresa realice inmediatamente. Esa es la famosa carta a la gerencia. Luego, esas son las pruebas de cumplimiento. Acuérdense que hay dos tipos de pruebas. Pruebas de cumplimiento, que son evaluaciones del control interno, y pruebas, mírenlo aquí, como dice, pruebas sustantivas, que son ya más bien sumar, restar, observar, inspeccionar, mandar cartas, etcétera, etcétera. Dentro de las pruebas de cumplimiento, ahí tenemos una serie de pruebas que me pedir el registro de emisiones de los títulos o acciones. Como les dije, el libro de acciones tiene dos partes, una parte desprendible, perdón, y otra parte que se queda pegada al libro, pedir ese libro para ver si hay registro en la empresa de las acciones que se venden y de las que se recompran. Custodia y arqueo de los títulos de capital, los certificados de propiedad, verificar si hay un registro de los accionistas con los nombres y la cantidad de acciones que tiene, control de las reservas, cuántas reservas tenemos, además de la legal, cuántas reservas y quién aprobó eso, ¿verdad? ¿Quién autoriza los procedimientos de pago de dividendos? ¿Hasta qué monto? ¿En qué momento se reparten los dividendos? ¿Qué cantidad? ¿Cuáles son las políticas para dar estos dividendos? Acuérdense que los dividendos es la repartición de parte de la ganancia del negocio a los socios. Si hay información oportuna del departamento de contabilidad, de los acuerdos de los accionistas o de los administradores que afecten el capital, comparación periódica de una suma de auxiliares contra el saldo de la cuenta de capital, ver los movimientos de todas las cuentas de capital del año anterior, del año antes de mi auditoría y el de la auditoría. ¿Cuáles han sido los movimientos? Y qué propuesta hay para distribuir la ganancia, si se revisan para asegurarse el máximo aprovechamiento de esta ventaja con relación a los impuestos. Ahora, las pruebas ya en la empresa, en el campo de trabajo, cogemos los libros del libro de acciones, lo comparamos con el total que está en el estado de situación, comprobamos si el capital autorizado es el que está en los estatutos y si está cumpliendo con lo que dice la ley. Le mandamos cartas a algunos socios o a todos los socios para que nos confirmen si el monto que dice la empresa que tiene de acción a Mauri
es el que Amaury dice que posee. ¿Entiendes? Entonces, si Amaury ha comprado 200.000 pesos de acciones y en los libros él tiene 100.000, cuando yo le mande esa carta a Amaury va a decir, no, eso no es así, licenciada. Mire, la prueba aquí. Yo tengo 200.000 pesos en acciones. Mire, ahí yo tengo 20 acciones de 10.000 pesos cada uno, ¿verdad? Son 200.000. Entonces ahí yo me encargo de verificar por qué la empresa tiene un monto y, y en la realidad es otro. Por eso es que nosotros mandamos esa carta, para confirmaciones. Investigar la existencia de saldos débito en la sección de capital y si hay que reclasificarlo, así lo haremos. Examinar los movimientos de débito y crédito, investigar los saldos grandes, anormales o muy antiguos para que me expliquen por qué eso está ahí. Entonces, aquí están los papeles de trabajo que ustedes van a hacer. Recuérdense que hay un error, que siempre dice inventario, pero ahí estamos en el capital. Los principales papeles de trabajo, vamos a ver aquí la cédula sumaria para la cuenta de capital. Recuérdense que cada vez que auditamos un grupo de cuentas, tenemos que tener una cédula sumaria, ¿verdad? Y también luego una cédula de detalle. Vamos a cruzar los saldos de las cédulas de detalle con las cédulas sumarias, ¿verdad? Y en medio de nuestra investigación es muy probable que tengamos que hacer ajustes y reclasificaciones. Esos son los papeles de trabajo, ustedes lo van a leer. Ahora vamos a ver, luego de haber visto a grosso modo lo que tenemos en el material, vamos a ver un ejemplo de una cédula de capital, ¿verdad? Que tenemos aquí. En la próxima reunión vamos a hacer la práctica. Ustedes van a ir trabajando completando las tareas de los gastos pagados por anticipado, de los pasivos y la teoría del capital. Y después de eso, en 15 días, ya no estaremos examinando, ¿verdad? Ahora vamos a buscar la cédula sumaria. Un ejemplo de lo que vamos a hacer la tengo aquí. Primero, vamos a entrar de nuevo porque ya me sacó. Estamos en la unidad número 5. Si ustedes pueden ver ahí, dice caso práctico para hacerlo en el aula virtual. Vamos a abrirlo y le vamos a tomar una foto. El caso práctico es muy parecido. Te mandé aquí para no estar entrando y saliendo, para que vayamos viendo cómo te van a trabajar. Miren la sección de capital de esta empresa. Contador Moderno SRL. Capital pagado, es lo mismo que suscrito y pagado, 10.650.000. Resultados acumulados, que es lo mismo que utilidades retenidas, 23.470.000. Reserva legal es lo que me permite la ley 479-08 ir reservando de las utilidades. ¿Ok? Y ganancia en venta de activo, 230.000. Esto fue lo que yo encontré en el estado de situación cuando fui a auditar en la sección de capital. Mientras estoy auditando, me encuentro con estas situaciones. La ganancia del ejercicio corriente
después de impuestos sobre la renta es 4.890.000. Esa ganancia del año no ha sido transferida al capital, así como tampoco había sido segregado ningún importe, incluyendo los dividendos a distribuir equivalentes a un 20% de esos resultados. O sea, en el año que estamos auditando, 2019, la empresa se ganó, después de pagar los impuestos, 4.890.000 y no están ahí, no están registrados. Y además de eso, dice que de esos 4.890.000, según los estatutos de la empresa, hay que reservar el 20% para dividendos. Y eso no está registrado y yo tengo que hacerlo como auditora. La otra cosa, el capital social pagado, que es ese que está arriba aquí, incluye 570.000 pesos que fueron aportados por el socio Julio Sanz y que fueron registrados como aporte al socio Juan Pérez. Hay que hacer una reclasificación porque por error algo de Julio Sanz se le puso a Juan Pérez. No cambia el balance, tenemos que hacer una reclasificación. En el 4, se observa en los registros contables que el valor en libro de los muebles, 2.030.000, en tanto, según la tasación realizada al cierre de los expertos contratados, su valor era de 1.700.000. O sea, hay una tenemos un superávit en el valor de los muebles. La diferencia entre 1.700.000 y 2.030.000 son 330.000 pesos que hay que registrar. Y existen gastos de representación en el del 2015 por 300.000 que no fueron registrados. Ahí es muy difícil porque ha pasado 4 años. En ese caso, yo como auditora es muy difícil que pueda hacer algo ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Ay. Entonces yo le mandé esto. Ahora vamos a ver la cédula sumaria que le tenemos preparado con ese caso. Déjeme ver aquí si la tengo así. Vamos a compartir la pantalla. Ya yo se lo tengo resuelto, ¿verdad? Mírenla aquí. El caso que ustedes tienen para entregar, que todavía yo no le he cambiado los totales, ¿verdad? Eh, es muy parecido, tiene los mismos datos, ¿verdad? Capital suscrito y pagado, aquí yo le cambié el número, 9.500.000. Resultados acumulados, 23 millones. Reserva legal y pérdida en venta de activos, 230.000 pesos. Y esto es lo que yo tengo en mi cédula sumaria. Ahora empiezo a aplicar los ajustes y reclasificaciones del lugar. Miren aquí la cédula de ajuste. Por ejemplo, me dice el ejercicio que la ganancia del periodo, 4.890.000, no habían sido registradas. Entonces, estaban en la cuenta de ganancias y pérdidas. Entonces, yo cierro ganancias y pérdidas o le doy un débito por 4.890.000 y lo mando a utilidades del periodo. Este asiento, este ajuste, mírenlo aquí. Hago así, abro una cuenta aquí en la sumaria, utilidades del periodo, mírenlo ahí, en crédito, 4.890.000. Y es el ajuste 1. Mírenlo ahí donde está, en color mamey.
Las ganancias y pérdidas la tendría que registrar en otra cédula sumaria, pero como estamos en la de capital, nada más pongo lo que me afecte el capital, ¿ok? Luego me dice el ejercicio, de esas utilidades, el 20% es para dividendos. Entonces, a las utilidades del periodo, el 20% es, vamos a ver, el 20%, eh, 4.890.000 por el 20% me da, esto está mal, aquí es 978.000. El 20, bueno, ahí dice el 10, pero el ejercicio dice el 20. Vamos a arreglarlo. 20. ¿Van conmigo? Vamos, más o menos. Dígame algo. 20%. ¿Van entendiendo, por favor? Sí, profe, estamos aquí. Sí, maestra. Perfecto. Entonces, miren, en esta cédula de ajuste que ustedes van a usar de modelo para el caso que vamos a entregar, estamos dando un débito del 20% de la utilidad del periodo, 978.000, y vamos a registrar dividendos por pagar en la cédula de pasivos. Pero como estamos en la sección de capital nada más, vamos a pasar ese asiento aquí. Ahí dice 489, yo lo voy a cambiar por 978.000. En débito, utilidades del periodo, cuenta que abrí con 4.890.000. Le voy a deducir lo que vamos a mandar para eh, dividendos. Y aquí, esta cuenta me va a quedar con el saldo real. ¿Ok? Aquí le vamos a poner 0. Entonces, tengo en crédito 4 millones menos 978. El saldo según auditoría es 3.667.500. ¿Ok? El otro ajuste que dice, según la copia, la foto que mandamos, dice, el capital social incluye 570.000 pesos. Bueno, aquí me dice esta es la reserva legal, el 5%. No lo dice aquí en el ejercicio, pero el 5% se reservó para la reserva legal. El 5%, o sea, de las utilidades, el 20 para los socios y el 5 de reserva legal. Vamos a ver, porque vamos a ver si ok, esto por el 5%. 244, exacto. Miren ahí la nota, 5% de la reserva legal. A las utilidades del periodo le vamos a deducir 244.500 y vamos a registrar a la reserva legal. Miren el asiento en la cédula sumaria. Esto me afecta el capital, ¿eh? Las utilidades del periodo. Esos dos movimientos. Tengo F11, la F11, que es esta, F11 menos la E11 y la E12. Estas dos se la deduzco a la utilidad del periodo, por eso me da 3 millones. Hay que poner una notica por ahí. Ok. Entonces, la reserva legal en crédito. Ese asiento se quedó ahí. Luego tenemos la reclasificación, que no es ese monto. Fui yo cambiando los números. 570.000, que se lo pusimos a Juan Pérez,
570,000 y era de Julio Sanz. Eso se llama reclasificación. Esto no me afecta el capital porque yo lo que estoy haciendo es un arreglo. 570,000 en débito, 570,000 en crédito. Estamos reclasificando. Miren aquí en la sección de reclasificación. Recuerden que la reclasificación no cambia balance, sino que los arregla y los ajustes sí cambian los resultados en la auditoría y en la contabilidad también. Ok. Por último, tenemos, existen, se observan en los registros contables que el valor en libro del mobiliario es 2,330,000. Por lo tanto, según la tasación realizada por los expertos contratados, es 1,700,000. Hay una pérdida, ¿verdad? Una pérdida en la tasación de los activos, que son de 330,000. Estoy arreglando, porque ese era otro ejercicio. Para que los muebles de oficina tengan su valor real, ¿verdad? Pérdida. No, no fue que lo vendimos. Vamos a cambiar esta palabra. Pérdida. Pérdida en valor de activos. Porque no dice que lo vendieron. Le cambiamos el nombre. Contra el mobiliario de oficina para llevarlo a un valor real. Mírenlo ahí el cálculo. La tasación 2,300,000. El valor en libro 2,300,000, la tasación 1,700,000, entonces hay una pérdida en el valor de los libros. Luego, esto era de otro ejercicio. Vamos a quitarlo ahí, para que no se vea. Y la leyenda en la explicación. Para restar pérdida correcta en el activo, cuyo valor en libro era de 2,300,000 y las ventas fueron 1,700,000. En los libros de la empresa solo se pusieron 230,000, pero eso era de otro ejercicio. Eso se lo tenemos que quitar porque no está ahí. Quitado esto. Entonces, aquí hay una explicación. Lo que vamos a hacer, que esa pérdida la vamos a poner en el año 2019. Resultados acumulados, 300,000, contra ganancias y pérdidas, 300,000. Para ajustar resultados acumulados, ya que se dejaron de registrar en gastos de representación por 300,000. Entonces, aquí, en los resultados acumulados, donde se van los de años anteriores, le vamos a deducir 300,000 pesos. Esa es la cédula sumaria. Fíjense ahí cómo yo le pongo referencia a cada cédula. ¿De dónde vienen estos números? Nos vamos a la cédula de detalle que está aquí, la analítica, ¿verdad? En esta que está aquí. En esta parte tenemos que pasar todo eso, lo mismo que hicimos en la sumaria, tenemos que pasarlo en esta analítica. Todo lo que hicimos en la sumaria debemos pasarlo a esa analítica. No me dio tiempo completarse. Ok, esa es la C1. C1, pero esa C1 está aquí. Entonces, aquí yo le pongo una explicación de ese movimiento. ¿De dónde viene ese ajuste? De la reclasificación número 1. ¿De dónde viene este débito? Del ajuste 6. ¿De dónde viene este crédito? Del ajuste 3. ¿De dónde viene este débito? Del ajuste 5. Y estos tres movimientos del ajuste 1, 2 y 3. Entonces, si alguien va a revisar mi cédula sumaria, que solamente un juez puede chequearlo, si me llevan a los tribunales, porque ese papel de trabajo es mío, él va a entender todos los ajustes que yo hice, porque esa cédula lo explica, ¿verdad? Ahí en esa parte. Entonces, esta se la voy a mandar
al grupo para cuando ustedes tranquilitos, luego de revisar el material de nuevo y ver el video de nuevo, déjeme dejarlo aquí para yo mandárselo, usted haga la tarea que yo voy a poner en la plataforma. ¿Ok? Que yo todavía, capital, eh, cédula, sumaria del capital, el 27 de octubre. Entonces, ya después de esto, en la próxima clase, vamos a ver la carta a la gerencia. ¿Qué es la carta a la gerencia? Ustedes ven esos 5 ajustes, esos 6 ajustes que nosotros hicimos. Eso se pone en la carta a la gerencia. Por ejemplo, antes de irnos, ya son las 5, pero nada, no, necesitamos más tiempo. Carta a la gerencia. Aquí hay un ejemplo. Vamos a compartir la pantalla y también se la voy a mandar. Cada vez que auditamos un área, necesitamos hacer ese memorándum o carta a la gerencia, como dice. Le voy a mandar esta, este es un ejemplo, el nombre de la empresa, el contador, la fecha de la auditoría, el área es auditoría de capital. Aquí tenemos las recomendaciones, mejorar y actualizar los registros de las utilidades del periodo, reserva legal y dividendo, lo que hicimos en el ajuste 1, 2 y 3. Revisar los controles internos del listado de accionistas, la reclasificación que tuvimos que hacer de Julio y Juan. Determinar correctamente el superávit en la venta de activos fijos y mejorar los registros de los gastos, porque encontramos un problema. Y aquí yo le digo, esta es la carta, se la voy a mandar. En la planificación de nuestra auditoría de control interno, tal. No obstante, en el segundo párrafo, notamos ciertos asuntos relacionados con dicha estructura de control interno y estamos sometiendo a su consideración las siguientes observaciones. Entonces, a ello se lo explico. Mejorar los registros. No se habían registrado las utilidades del periodo. Tampoco se había hecho la reserva de los dividendos, ni la reserva legal. Indica un posible problema interno en la sección de capital. El riesgo, lo que puede afectar la presentación real según la NIF. A ello le digo. Número 2, todo lo que tú vas encontrando lo pone en la carta a la gerencia. Esa carta a la gerencia, ustedes la van a modificar, que es igualita a la que ustedes tienen que hacer para la tarea. Entonces, la próxima semana vamos entonces a hacer un repaso de lo que va para el parcial. Pero ya ustedes tienen que haber subido las tareas de los gastos pagados por anticipado, los pasivos y la teoría del capital, para entonces estar listo en 15 días para evaluarnos de esas 3 secciones. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿No? ¿No tienen dudas? Bueno, pues si no hay más dudas ni preguntas, eh, vean el video. Les voy a mandar no solamente este video de este semestre, sino del semestre anterior, para que lo puedan comparar y puedan hacer así sus tareas. Ustedes están muy calladitos, ¿eh? No sé qué